No todo lo que brilla es luz, y no todo lo que enciende el alma viene del cielo. Así comienza una de las batallas más antiguas del espíritu humano, la lucha contra la lujuria. No es una guerra visible, ni se libra con espadas o palabras. Se libra en silencio, en la mente, en el corazón, y muchas veces, en la soledad donde nadie nos ve. La lujuria no llega gritando. Llega susurrando. Te promete placer, te promete compañía, te promete llenar un vacío que llevas dentro desde hace años. Y justo cuando crees que te ofrece alivio, te ata con cadenas invisibles. Porque la lujuria es maestra en el arte del disfraz. No se presenta como pecado, se presenta como consuelo. Te hace creer que no haces daño a nadie, que solo estás satisfaciendo un deseo natural, que todos lo hacen. Pero lo que no te dice es que cada vez que cedes, una parte de ti se apaga. El alma comienza a perder sensibilidad. El corazón, antes puro, se enturbia. Y lo que un día fue deseo sano se convierte en una necesidad enferma. Empiezas a buscar ese fuego una y otra vez, sin darte cuenta de que ya no eres tú quien lo controla. Es el deseo quien te controla a ti. Muchos caen creyendo que la lujuria es solo un acto físico. Pero en realidad, es una corrupción espiritual. Porque antes de tocar con el cuerpo, se toca con la mente. Antes de mirar con los ojos, se mira con la intención. Y antes de pecar con las manos, se peca con el pensamiento. Jesús lo dijo con una claridad que atraviesa los siglos. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Esa es la raíz del problema. La lujuria no comienza afuera, sino adentro. Es una semilla que el enemigo planta en lo más profundo de tu ser, esperando el momento justo para hacerla florecer. Y cuando lo logra, destruye no solo tu pureza, sino también tu paz. El alma dominada por la lujuria se siente insatisfecha, vacía, ansiosa. Busca más, pero nada la llena. Lo que antes parecía placer ahora se convierte en culpa. Y entre más intenta saciarse, más hambre tiene. Es el círculo vicioso que el enemigo diseña con precisión, placer momentáneo, vacío eterno. Quizás te ha pasado. Tal vez pensaste que solo era una mirada, una fantasía, una distracción inofensiva. Pero con el tiempo, te diste cuenta de que estabas atrapado. Ya no puedes dejar de pensar en eso. Tu mente se contamina, tus noches se vuelven inquietas, y tu oración se apaga. Porque la lujuria y la presencia de Dios no pueden habitar juntas. Una busca la pureza, la otra el desorden. Una te eleva al cielo, la otra te arrastra lentamente al abismo. Y lo más triste es que, muchas veces, ni siquiera notas el momento exacto en que te perdiste. La lujuria no destruye de golpe, desgasta en silencio. Te roba la paz poco a poco, como una gota constante que erosiona la roca más firme. Y cuando finalmente te das cuenta, ya no eres el mismo. Tu mirada cambió. Tu alma cambió. Pero incluso en ese punto, Dios no te abandona. Él observa, no con condena, sino con tristeza. Porque te creó para amar, no para consumir. Te diseñó para dar vida, no para apagarla. Y aunque te hayas ensuciado 1000 veces, Él sigue esperando el día en que decidas volver. Porque la lujuria puede destruir, sí, pero el arrepentimiento sincero puede reconstruir lo que parecía perdido. La lujuria nunca entra por la puerta principal. No irrumpe con violencia ni anuncia su llegada. Se desliza suavemente, disfrazada de curiosidad, de interés, de una mirada que dura un segundo más de lo debido. Y así, sin darte cuenta, planta una semilla en tu mente. Una semilla pequeña, pero con raíces profundas. Todo comienza en el pensamiento. Una imagen, una palabra, un recuerdo, un deseo. El enemigo conoce bien el terreno donde siembra, la imaginación humana. Porque allí, donde nadie más puede entrar, siembra su veneno más sutil. La mente, cuando no está vigilada, se convierte en el jardín del enemigo. Y él no necesita mucho. Solo una distracción. Solo un momento de debilidad. Porque una mente ociosa es un campo fértil para los deseos que destruyen. Por eso, cuando la lujuria se instala, no lo hace con fuerza, lo hace con dulzura. Te hace creer que tú estás en control, que puedes mirar sin caer, que puedes jugar con el fuego sin quemarte. Pero la verdad es que nadie puede coquetear con el pecado sin salir herido. Y el que cree dominar su deseo, ya está siendo dominado. El enemigo es astuto. Te muestra el placer, pero no te enseña la culpa. Te muestra la emoción, pero no el vacío que vendrá después. Te muestra el brillo del fuego, pero no las cenizas que quedarán en tu alma. Así trabaja la lujuria, promete vida,
pero da muerte. Muchos piensan que la lujuria es algo que solo se ve en lo exterior, pero su raíz es más profunda. Nace en el alma que se siente sola, incomprendida, sedienta de afecto. Porque en el fondo, la lujuria no busca solo placer, busca llenar un vacío. Y ese vacío, muchas veces, tiene forma de heridas del pasado. De rechazo, de carencias, de amor que nunca se sintió. El enemigo conoce esas heridas. Las observa, las estudia, y las usa. Porque sabe que una persona herida busca alivio. Y si no encuentra consuelo en Dios, lo buscará en lo que sea. La lujuria se presenta entonces como un refugio temporal. Te promete olvidar. Te promete calma. Te promete placer. Pero una vez que la dejas entrar, lo que era refugio se convierte en prisión. Y lo que era alivio, se transforma en tormento. Porque cada pecado deja una huella. Cada pensamiento impuro, cada imagen guardada en secreto, cada acto en soledad, va moldeando poco a poco el corazón, hasta hacerlo dependiente de algo que no satisface jamás. Y esa es la trampa más cruel. Crees que estás disfrutando, cuando en realidad estás consumiéndote. La lujuria roba la pureza de tus pensamientos, seca tu capacidad de amar de verdad y convierte el alma en un campo de batalla. Y lo más peligroso, es que te acostumbras. Te acostumbras a la culpa. Te acostumbras al ciclo de placer y arrepentimiento. Te acostumbras a vivir con la conciencia sucia. Hasta que un día, sin notarlo, ya no sientes nada. Y cuando el alma deja de sentir, el enemigo ha ganado terreno. Por eso, antes de que el deseo te domine por completo, Dios te llama a despertar. A reconocer los primeros síntomas. Cuando tus pensamientos se ensucian con facilidad. Cuando ya no ves belleza sino tentación. Cuando el cuerpo manda más que el espíritu. Ahí comienza la advertencia divina. El Espíritu Santo susurra dentro de ti. Cuidado, no sigas por ese camino. Pero muchos apagan esa voz. La ahogan con distracciones, con pantallas, con excusas. Y poco a poco, el alma se adormece. Y cuando el alma duerme, el pecado crece. Por eso Jesús dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. Porque quien no vigila su mente, pierde su alma. Y quien deja que el deseo gobierne, deja de ser libre. La lujuria, al final, no es placer. Es una cadena envuelta en seda. Se siente suave al principio, pero aprieta cada día más. Cuando la lujuria entra en el corazón, algo sagrado comienza a morir. No ocurre de golpe. Es un proceso silencioso, casi imperceptible. Lo notas cuando amar ya no se siente igual. Cuando las personas dejan de ser almas y se convierten en cuerpos. Cuando el cariño se vuelve deseo y la pureza se disuelve entre la culpa y el placer. El corazón, diseñado por Dios para amar y dar vida, empieza a confundirse. Pierde su propósito. Ya no sabe distinguir entre amar y usar, entre mirar con ternura y mirar con deseo. Y cuando el corazón se ensucia, todo lo demás se corrompe, la mirada, los pensamientos, las intenciones. Porque la lujuria no solo distorsiona lo que ves, distorsiona quién eres. Te roba la capacidad de mirar al otro con respeto, y en su lugar siembra una mirada vacía, hambrienta, sin compasión. Una mirada que ya no busca conexión, sino consumo. Y en ese punto, el alma comienza a morir de hambre, aunque el cuerpo parezca satisfecho. El amor que viene de Dios es entrega. El amor que viene de la lujuria es exigencia. El primero busca dar, el segundo, obtener. El primero te eleva, el segundo te esclaviza. El amor verdadero te hace libre, pero la lujuria te ata con la ilusión del placer inmediato. El enemigo lo sabe. Sabe que no puede matar el amor de un solo golpe, así que lo sustituye poco a poco. Te hace confundir pasión con amor, posesión con cariño, placer con unión. Y así, lo que un día fue puro, se convierte en una cadena invisible. Las relaciones se vuelven superficiales. Las promesas se rompen con facilidad. Las almas se usan como objetos, y el alma, cada vez más vacía, se convence de que esto es normal. Pero no lo es. No nacimos para consumir el cuerpo del otro, sino para reconocer a Dios dentro del otro. Cuando el amor se contamina con la lujuria, deja de mirar hacia el cielo y empieza a mirar hacia la tierra. Y el alma, que antes se alimentaba de pureza, ahora se conforma con migajas de placer. El corazón se vuelve esclavo de la carne. Y lo que era un acto de unión sagrada se convierte en una herida emocional. Por eso tantos corazones hoy viven rotos. Porque han amado con el cuerpo, pero no con el alma. Han buscado ser deseados, pero no ser comprendidos. Han entregado su piel,
pero no su espíritu. Y cada vez que lo hacen, una parte de su ser se fragmenta. La lujuria roba algo más que pureza. Roba la capacidad de amar. Y quien ya no puede amar, ya no puede ver a Dios. Porque Dios es amor. Y donde hay lujuria, el amor se apaga lentamente, como una vela que se consume sin que nadie la sople. Quizás tú lo has sentido. Esa sensación de vacío después del placer. Ese silencio incómodo que llega cuando la emoción se acaba. Esa tristeza que no sabes explicar. Como si el alma llorara en silencio por lo que ha perdido. Esa es la voz del espíritu que te dice: esto no es amor, esto es una herida disfrazada de placer. Y es que el alma sabe lo que el cuerpo ignora, que el amor no se compra con deseo, ni se demuestra con impulsos, ni se conserva con cadenas. El amor verdadero nace del sacrificio, del respeto y de la pureza. Solo así tiene fuerza para durar. Pero cuando el deseo domina al amor, el amor muere lentamente. Y cuando el amor muere, el alma queda vacía. Y el enemigo sonríe, porque ha logrado su propósito: convertir un corazón creado para amar en un corazón incapaz de hacerlo. Sin embargo, aunque el corazón esté herido, Dios puede restaurarlo. Porque Él no mira tus caídas, sino tu deseo de levantarte. No le importa cuánto te hayas ensuciado, sino cuánta voluntad tienes de volver a ser limpio. Y si decides volver a Él, Él puede devolverte la pureza que pensaste perdida, el amor que creías muerto, y la paz que el pecado te robó. Así actúa la lujuria cuando se convierte en adicción. Ya no necesita seducirte, porque ya vive dentro de ti. Ya no toca la puerta, porque tiene las llaves. Y lo peor es que tú se las diste. La mente se vuelve su territorio. Todo lo que ves, escuchas o imaginas se filtra a través del lente del deseo. Ya no miras con pureza, sino con curiosidad. Ya no ves personas, ves tentaciones. Y en ese punto, el enemigo ya no necesita empujarte, basta con dejarte solo. La lujuria no solo encadena el cuerpo, encadena los pensamientos. Porque el pecado que más domina no es el físico, sino el mental. El que no se ve, el que se esconde detrás de una sonrisa, de una oración, de una rutina. El creyente ora, canta, sirve, pero dentro de su mente lucha en silencio. Una guerra que nadie más ve. Una guerra que desgasta, avergüenza y esclaviza. Muchos hijos de Dios viven así. Entre el fuego de la tentación y el frío del arrepentimiento. Entre la promesa de pureza y el peso de la culpa. Prometen cambiar, lloran, se confiesan, piden perdón. Pero una y otra vez caen en el mismo ciclo. Y ahí es donde el enemigo susurra: ya no puedes cambiar. Ya no tienes remedio. Dios ya no te escucha. Pero eso es mentira. Una mentira repetida tantas veces que el alma comienza a creerla. Y cuando el alma cree que no puede cambiar, deja de intentarlo. Ese es el triunfo final del enemigo, no solo hacerte pecar, sino hacerte creer que ya no vales la pena. La adicción a la lujuria es una prisión invisible. No tiene barrotes ni cadenas visibles, pero encierra igual. Encierra la mente, el corazón, los sentidos. Te hace vivir dividido entre lo que sabes que está bien y lo que no puedes dejar. Y cada intento de liberarte se siente más pesado, más imposible. Pero hay algo que el enemigo no puede tocar. La voluntad del alma que aún desea volver a Dios. Porque mientras quede una chispa de fe, Dios puede encender un fuego nuevo. Un fuego que no quema con deseo, sino que purifica con amor. Dios no te juzga por estar luchando. Te bendice por no rendirte. Él conoce las cadenas que llevas, los pensamientos que te atormentan, las noches que pasas entre culpa y oración. Él sabe que estás cansado de caer. Y por eso no te rechaza, te espera. La adicción espiritual a la lujuria no se vence con fuerza humana. Se vence cuando el alma se rinde completamente al Espíritu Santo. Cuando admites: no puedo solo, Señor, pero contigo sí. Entonces el Espíritu comienza su obra. Empieza limpiando la mente, calmando el corazón, rompiendo los patrones de pensamiento que te hacían tropezar. No todo cambia de un día para otro. Pero cada día que luchas, aunque caigas, es una victoria espiritual. Porque cada intento de levantarte es una bofetada al enemigo que quería verte rendido. El problema no es caer. El problema es dejar de pelear. Y si tú sigues peleando, si sigues orando, si sigues creyendo aunque duela, entonces aún hay esperanza. Porque lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo puede usar para purificarte. Muchos santos, muchos hombres de Dios, también lucharon con el deseo. Y sus lágrimas se convirtieron en el agua que lavó su alma.
porque el cielo no se llena de perfectos, se llena de pecadores que no se rindieron. Así que, si hoy sientes que estás preso, recuerda esto. No hay prisión que el amor de Dios no pueda romper. La lujuria te ata con placer, pero el Espíritu Santo te libera con paz. Y cuando la paz entra, el deseo pierde poder. Porque ninguna emoción del mundo puede compararse con la calma de un corazón limpio. El pecado no apaga la luz de golpe, la va cubriendo con sombra, hasta que el alma se acostumbra a vivir sin claridad. La lujuria no solo mancha el cuerpo ni la mente, toca el espíritu. Y cuando el espíritu es tocado por el pecado, la conexión con Dios empieza a debilitarse. No es que Dios se aleje, es el alma la que comienza a apagar su propia lámpara. Todo empieza con algo pequeño. Una oración que ya no se siente igual. Una Biblia que queda cerrada por días. Un silencio que se vuelve incómodo cuando intentas hablar con Dios. No sabes por qué, pero algo dentro de ti cambia. Y aunque todavía crees, ya no sientes. Aunque oras, ya no escuchas. Aunque vas a la iglesia, algo en ti está distante. Esa distancia invisible es la consecuencia espiritual de la lujuria. El alma, cubierta por el polvo del deseo, empieza a perder sensibilidad ante lo divino. Y lo más peligroso es que no sucede de un día para otro. Sucede poco a poco, con cada caída no confesada, con cada pensamiento no rechazado, con cada excusa disfrazada de libertad. El alma se enfría lentamente, como un fuego que se queda sin oxígeno. Y al principio no lo notas. Sigues viviendo, sigues trabajando, sigues sonriendo. Pero en las noches, cuando todo se apaga, una tristeza profunda empieza a hablar dentro de ti. Esa tristeza es el eco del espíritu, que llora por lo que ha perdido, la comunión con su Creador. Porque la lujuria no solo roba pureza, roba presencia. Y sin presencia, el alma queda vacía. Como un templo abandonado que antes estuvo lleno de luz. Dios no se va. Él nunca se va. Pero el alma, cuando se mancha, empieza a esconderse, como Adán en el jardín. Ya no se atreve a mirar a su Creador a los ojos. Siente vergüenza. Y la vergüenza se convierte en distancia. Y la distancia, con el tiempo, se convierte en frialdad espiritual. Por eso Jesús advirtió: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. No porque Dios se oculte, sino porque el pecado nubla la vista del alma. Cuando la mente se ensucia, los ojos espirituales se apagan. Y aunque Dios esté cerca, no lo percibes. Es como una radio fuera de sintonía. La señal sigue transmitiendo, pero tú ya no puedes escucharla. Y en ese silencio, el enemigo aprovecha. Llena tu mente de pensamientos de culpa, de frases como: ya no eres digno. Dios ya no te escucha. Es demasiado tarde. Y el alma, debilitada, comienza a creerlo. Así nace el enfriamiento espiritual. Cuando el creyente deja de luchar y empieza a conformarse con su pecado. Cuando deja de buscar fuego y se acostumbra al hielo. Pero incluso en ese punto, Dios sigue hablando. Su voz no grita, susurra. Susurra en la conciencia, en las lágrimas, en ese peso que sientes después de caer. Esa incomodidad que no te deja tranquilo no es condena, es amor. Es la manera en que el Espíritu Santo te dice: no quiero castigarte, quiero verte libre. Porque aunque el alma se enfríe, una sola chispa de arrepentimiento puede volver a encender el fuego. Una oración sincera, aunque sea entre lágrimas, puede abrir otra vez el camino hacia la presencia divina. El enemigo quiere que creas que estás lejos, pero la verdad es que Dios está a una palabra de distancia. Una sola frase puede romper la oscuridad: Señor, te necesito. Y cuando el alma pronuncia eso de verdad, el cielo escucha, y lo que estaba muerto, comienza a respirar otra vez. Porque el amor de Dios no se apaga con tus caídas, se aviva con tus regresos. Dios creó el amor como el reflejo más puro de su esencia. El amor verdadero es entrega, respeto, fidelidad, y sobre todo, luz. Pero cuando la lujuria entra, ese reflejo se quiebra. El alma ya no ve el amor como don divino, sino como una fuente de placer personal. El cuerpo, en lugar de ser templo, se convierte en instrumento. Y la pureza, en lugar de ser virtud, se vuelve carga. Así es como la lujuria transforma la mirada del corazón. Lo que antes era ternura ahora es deseo. Lo que antes era admiración ahora es codicia. Y lo que antes era unión espiritual ahora se reduce a una emoción momentánea. El alma, que fue creada para amar con el cielo dentro, empieza a amar con la tierra pegada a los pies.
Y poco a poco se olvida de que el cuerpo no es enemigo del espíritu, hasta que el pecado los separa. Porque la lujuria no destruye solo por lo que hace, sino por cómo cambia lo que pensamos del amor. Nos hace creer que amar es poseer, que el deseo es prueba de cariño, que el cuerpo del otro nos pertenece. Pero el amor verdadero nunca exige, solo ofrece. Nunca consume, solo construye. Nunca se sacia, solo crece. El alma dominada por la lujuria busca el cuerpo, pero el alma guiada por el espíritu busca el corazón. Y ahí está la gran diferencia entre el amor que viene de Dios y el amor que viene del mundo. El amor del mundo promete intensidad, pero deja vacío. El amor de Dios ofrece paz, y llena por completo. El primero enciende rápido, y se apaga pronto. El segundo crece lento, pero nunca muere. La lujuria, en su engaño, te hace pensar que estás experimentando el amor más fuerte, cuando en realidad solo estás alimentando un fuego que consume en lugar de iluminar. Y después del fuego, quedan las cenizas, culpa, desconfianza, soledad. Porque donde el deseo manda, el alma se apaga. Dios no creó el deseo para destruirte. Él lo diseñó para que fuera expresión de amor, no de vacío. Pero el enemigo lo corrompió. Lo convirtió en una herramienta de distracción, para que el ser humano buscara en otros cuerpos lo que solo se encuentra en la presencia divina. Por eso, el alma que busca llenar sus carencias con placer siempre acaba con más hambre. Porque el cuerpo se sacia, pero el alma no. Y mientras más intenta llenar el hueco con deseo, más profundo se vuelve. Pero hay esperanza. El alma puede volver a ver con pureza. El corazón puede aprender a amar otra vez con inocencia. Dios puede reconstruir el espejo roto. Cuando permites que el Espíritu Santo sane tus pensamientos, tu mirada cambia. Ya no ves cuerpos, ves almas. Ya no ves tentación, ves belleza. Ya no ves deseo, ves amor. Y ahí, en ese cambio interior, comienza la verdadera liberación. No porque ya no sientas atracción, sino porque aprendes a amar sin contaminar. Jesús no vino a quitarte la capacidad de sentir, vino a purificarla. Él no apaga el fuego, lo convierte en llama santa, capaz de encender amor sin destruir el alma. Por eso, el camino hacia la pureza no es negarte a sentir, es aprender a amar con los ojos de Dios. Solo así el alma deja de ver el cuerpo como una fuente de placer, y comienza a verlo como un reflejo del Creador. Porque cuando la pureza vuelve, el amor vuelve a brillar, y el alma, que antes se arrastraba entre sombras, vuelve a elevarse hacia la luz. Hay un momento en la vida espiritual que pocos reconocen, ese instante en el que el alma ya no busca el placer, sino la costumbre del placer. Ya no se trata del fuego que quema, sino de la brasa tibia que adormece lentamente el corazón. Ahí, en ese silencio interior, la lujuria se disfraza de necesidad. Y lo más peligroso de todo, es que parece normal. El enemigo no siempre ruge. A veces susurra, solo una vez más. Y esa frase, tan pequeña, tan inofensiva, se convierte en la cadena más pesada del alma. Cada caída deja una huella, y cada huella se convierte en un camino. Un camino que, sin notarlo, te aleja del rostro de Dios. Muchos piensan que la lujuria solo vive en los actos. Pero la verdad más profunda es que la lujuria habita en el pensamiento antes de tocar la carne. Nace en una mirada que dura un segundo más de lo que debería. En una fantasía que se repite cuando nadie te ve. En un deseo que se alimenta del secreto. El alma comienza a deteriorarse cuando el deseo ocupa el lugar del amor. Cuando el placer se vuelve más importante que la pureza. Porque en ese momento el corazón deja de amar. Y solo busca consumir. Y lo que consume, termina consumiéndolo. Jesús lo dijo con claridad. El que mira a una mujer con deseo ya cometió adulterio con ella en su corazón. No era una condena, era una advertencia amorosa. Porque sabía que la mente es el campo de batalla más feroz. El pecado no empieza con la acción, sino con la rendición interior. Pero aquí hay esperanza. Porque cada batalla que libras en silencio, cada vez que decides mirar hacia otro lado, cada vez que oras en medio de la tentación, estás fortaleciendo el espíritu. Estás diciéndole al enemigo, no tendrás mi alma, aunque toques mi deseo. Hay un momento en la vida espiritual en que el alma empieza a sentirse cansada de sus propias cadenas. Se da cuenta de que el deseo ya no trae alegría, sino vacío. Que lo que parecía placer es, en realidad, un peso que arrastra el espíritu. Que la lujuria no solo destruye momentos, sino el corazón que los habita. Ese despertar no es fácil. A veces llega en silencio, en medio de la oración,
cuando las lágrimas se mezclan con la culpa. Otras veces llega como un golpe, cuando la conciencia ya no puede ignorar la verdad. Y en ese instante, el alma reconoce, estoy esclavo de algo que no quería dominarme. Pero Dios no espera que llegues limpio. Él te recibe en tu lucha, en tu caída, en tu llanto. El arrepentimiento verdadero no nace de la perfección, sino de la sinceridad. Señor, necesito tu ayuda. No puedo solo. El alma que reconoce su esclavitud empieza a abrir la puerta al Espíritu Santo. Cada pensamiento impuro confesado, cada lágrima derramada, cada oración desde el fondo del corazón, es un paso hacia la libertad. El enemigo grita en silencio. Nunca podrás ser libre. Pero la voz de Dios es más fuerte. Hijo mío, aunque hayas caído 1000 veces, puedo levantarte 1001 más. Ese despertar es doloroso, porque la lujuria ha dejado marcas. Pero también es hermoso, porque marca el inicio del renacimiento espiritual. El alma empieza a ver que la pureza no es una carga, sino un regalo que puede recuperar. Que la luz que se apagó lentamente puede volver a brillar. Y en ese momento, el corazón aprende una lección que ninguna experiencia terrenal puede enseñar. La verdadera libertad no está en negar el deseo, sino en entregarlo a Dios, y permitir que Él transforme lo que era esclavitud en fuerza, y lo que era oscuridad en luz. El despertar del alma es el primer paso para reconstruir lo que la lujuria había roto. Es el momento en que dices, no más, hoy quiero volver a ti, Señor. Y cuando lo haces, aunque el camino sea largo, ya no estás solo. El Espíritu Santo camina contigo, rompe cadenas invisibles, y comienza a purificar lo que parecía perdido. Porque incluso en la más profunda oscuridad, la luz de Dios nunca se apaga. La libertad no se gana de un día para otro, se construye con cada pensamiento entregado a Dios. Reconstruir lo que la lujuria ha dañado no es fácil. No se trata solo de evitar la tentación, sino de reconstruir todo tu interior, donde el enemigo ha sembrado duda, deseo y vacío. El primer paso es admitir la verdad. Reconocer que tu corazón ha sido tocado por el pecado, que tu mente ha permitido imágenes y pensamientos impuros, y que tu alma ha sido herida. Sin esta confesión interna, cualquier intento de cambio será superficial. El segundo paso es entregar cada pensamiento a Dios. Cada mirada que antes se desviaba, cada pensamiento que antes te atrapaba, cada deseo que parecía incontrolable. Ponlo en manos del Espíritu Santo. Él transforma lo que era oscuridad en luz, lo que era deseo en entrega, y lo que era esclavitud en libertad. El tercer paso es alimentar tu alma con la palabra de Dios. Lee la Biblia con intención, ora con sinceridad, canta con corazón. Llena tu mente y corazón con lo que es puro, santo y verdadero. Porque lo que absorbes influye en lo que deseas. Si tu corazón se nutre de Dios, tu mente comienza a ver la vida con claridad, y el deseo que antes dominaba pierde fuerza. El cuarto paso es practicar la vigilancia espiritual constante. Jesús lo dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. Observa tus pensamientos, identifica las señales de peligro y aléjate de lo que pueda dañar tu alma antes de que toque tu corazón. El quinto paso es buscar apoyo en la comunidad de fe. Confía en un mentor, un guía espiritual o un hermano en la fe. Hablar de tus luchas no es vergüenza, es fuerza. El pecado se combate mejor cuando no se enfrenta solo. Y finalmente, recuerda que el cambio no es instantáneo. Habrá tropiezos, habrá días difíciles. Pero cada caída es oportunidad para volver a levantarte con más fuerza. Cada lágrima derramada es semilla que Dios puede transformar en victoria. Porque la pureza no es ausencia de deseo. Es aprender a amar, mirar y vivir desde el corazón. Dejando que Dios transforme cada impulso, cada pensamiento, cada emoción, en algo que construya, no que destruya. La libertad comienza cuando el alma entiende esto. No estoy solo. Dios está conmigo. Y con Él, puedo reconstruir lo que parecía perdido. No hay pecado demasiado grande que el amor de Dios no pueda borrar. Después de reconocer la esclavitud y empezar a reconstruir la pureza, el alma enfrenta un paso crucial: aceptar el perdón de Dios. Muchos luchan con culpa, cargan remordimientos, y creen que no merecen ser restaurados. Pero la verdad espiritual es clara: Dios no mide tu pasado, sino tu disposición de regresar a Él. El perdón divino no es condicional a tu perfección. No espera que estés limpio, ni que tus fuerzas sean suficientes. Él ve tu corazón, tu deseo de arrepentimiento, y allí coloca su gracia. Un corazón sincero que dice:
Señor, he caído, pero quiero volver a ti. Es suficiente para recibir la liberación. El perdón actúa como un bálsamo en el alma. Sana heridas profundas, calma la culpa que quema por dentro y devuelve la esperanza. Cuando el alma se siente perdonada, la carga del pecado desaparece y con ella la angustia que aprisionaba el corazón. Aceptar el perdón no significa olvidar la lucha, sino transformarla en aprendizaje y fuerza. Cada caída ya no es un fracaso, sino una oportunidad para depender más de Dios. Cada pensamiento que antes te dominaba ahora puede convertirse en oración. Cada deseo que antes era esclavitud ahora puede transformarse en entrega y amor verdadero. El alma que se reconcilia con Dios experimenta paz. Una paz que sobrepasa la comprensión humana, que calma la ansiedad, la culpa y el vacío. Porque el perdón divino restaura lo que la lujuria había dañado y devuelve al creyente la capacidad de amar con pureza y libertad. Recuerda, no hay sombra que pueda ocultar la luz de Dios por completo. Aunque hayas caminado por caminos oscuros, su amor siempre encuentra la manera de alcanzarte. Y cuando lo hace, transforma tu corazón, tu mente y tu espíritu. Te devuelve el gozo perdido, la esperanza y la fuerza para seguir creciendo. El perdón es la llave que abre la puerta de la verdadera libertad. Una vez que lo recibes, ya no eres esclavo del deseo que antes te dominaba. Ahora puedes mirar hacia adelante, con el alma limpia, y caminar con la certeza de que Dios está contigo en cada paso. La libertad no es un momento, es un hábito diario. Haber recibido perdón y haber comenzado a reconstruir la pureza del alma es un paso gigantesco. Pero la verdadera victoria se alcanza día a día, en cada pensamiento, en cada decisión, en cada acción. Fortalece tu mente con la palabra de Dios. Lee la Biblia no solo como lectura, sino como alimento. Medita en versículos que te recuerden tu valor ante Dios y la fuerza que tienes en Él. Cada palabra que absorbes combate los pensamientos que antes te dominaban. Versículos como: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. 1 Corintios 6:12. Te recuerdan que tu cuerpo y mente son templos del Espíritu. Mantén una vida de oración constante. No dejes que las distracciones silencien tu comunicación con Dios. Ora por fuerza, por discernimiento, por la capacidad de resistir tentaciones. No esperes a caer para pedir ayuda, haz de la oración un escudo diario. Cuida lo que entra a tus ojos y oídos. Evita contenido que provoque pensamientos impuros, imágenes, videos, conversaciones que despierten deseo. No es censura, es protección. Tu alma es un jardín, no puedes mantenerlo puro si permites que entren semillas dañinas. Rodéate de apoyo espiritual. Busca hermanos en la fe que puedan guiarte, aconsejarte y orar contigo. La lucha contra la lujuria es más fuerte cuando se enfrenta solo. Compartir tus cargas no te hace débil, te hace más fuerte. Sustituye hábitos dañinos por positivos. Cuando notes que un pensamiento o deseo te asalta, reemplázalo con acción positiva. Oración, lectura, meditación, servicio a otros, ejercicio o actividades creativas. La mente que se ocupa en lo bueno deja menos espacio para lo destructivo. Practica la gratitud diaria. El alma que agradece se llena de luz. Reconocer las bendiciones de Dios cada día fortalece la mente y el espíritu, y reduce la fuerza del deseo que busca llenar vacíos. Recuerda tu propósito. Mantén presente tu misión en Dios: servir, amar, crecer en fe y ser ejemplo de pureza. Cuando el alma se centra en un propósito mayor, el pecado pierde fuerza y el deseo se subordina al espíritu. La pureza no se trata de negar la naturaleza humana, sino de elevarla hacia lo divino. Cada pequeño esfuerzo cuenta. Cada elección correcta fortalece el alma. Cada oración sincera construye un escudo invisible que te protege del enemigo. Recuerda siempre, la victoria no es ausencia de tentación, sino fuerza para decir no en cada momento. Y cada día que decides levantarte, mirar hacia Dios y elegir lo que es santo, tu libertad se hace más sólida. El corazón limpio no conoce cadenas, su alegría brota desde lo más profundo del alma. Cuando el alma se libera del dominio de la lujuria, algo extraordinario ocurre. La paz comienza a llenar cada rincón de tu ser. Ya no hay culpa constante, ni temor a ser descubierto, ni ansiedad por ceder a deseos que antes parecían invencibles. El corazón descansa, y la mente respira tranquila. El gozo de la pureza no es superficial. No es una emoción pasajera que depende de circunstancias externas. Es un fuego interno, constante, que nace de la comunión con Dios. Cada decisión correcta, cada pensamiento entregado a Él,
cada acto de amor genuino fortalece ese gozo. Vivir en pureza transforma tu relación con los demás. Miras a las personas con respeto y ternura. Aprendes a amar sin posesión, sin expectativa, sin manipulación. El amor deja de ser un intercambio de placer y se convierte en una bendición que da sin esperar nada a cambio. El contraste con la esclavitud del pecado es profundo. Antes, cada triunfo sobre la lujuria se sentía temporal, inseguro, frágil. Ahora, cada victoria diaria construye confianza en tu alma. Porque sabes que tu fuerza ya no depende solo de ti, sino de Dios. La pureza también abre caminos de bendición que antes estaban cerrados. Relaciones más profundas, decisiones más sabias, sueños más claros. El alma se vuelve un reflejo de la luz divina. Y los demás perciben esa calma, esa integridad, esa fe viva que irradia desde tu ser. Pero el mayor regalo de la pureza es la reconexión plena con Dios. El espíritu que antes susurraba desde lejos, ahora camina contigo. Las oraciones fluyen sin obstáculos. La adoración se siente verdadera y completa. Y el corazón, que antes estaba fragmentado, experimenta unidad, plenitud y libertad. El alma comprende finalmente que amar con pureza no es sacrificio, sino deleite divino. Que obedecer a Dios no es restricción, sino camino hacia la verdadera felicidad. Que renunciar al placer efímero del pecado no es pérdida, sino inversión en la eternidad. Y en ese estado, incluso las pruebas se sienten diferentes. Porque un corazón puro ya no busca satisfacción en lo temporal, sino en la presencia de Dios. Y encuentra en él la alegría que nunca se agota. Un alma que ha sido purificada no solo camina en libertad, sino que ilumina el camino de otros. La victoria sobre la lujuria no termina con un solo acto de arrepentimiento o un periodo de pureza. Es un camino continuo, un compromiso diario de caminar en santidad y fortalecer la relación con Dios. Como mantener la libertad. Vigilia constante. No bajes la guardia. La tentación puede aparecer de formas inesperadas. Sigue observando tus pensamientos, emociones y entorno. La prevención es más poderosa que la reacción. Oración diaria y sincera. No solo en momentos de tentación. Haz de la oración tu respiración espiritual, constante, íntima y confiada. El alma que ora con regularidad se mantiene conectada y fuerte. Cultivar la comunidad espiritual. Rodéate de hermanos que compartan tus valores, que te aconsejen, apoyen y oren contigo. El testimonio de otros fortalece la determinación y el espíritu. Servicio y amor activo. Ayudar a otros, servir en la iglesia o en la comunidad, transforma el deseo de ego en entrega genuina. El amor que das fortalece el corazón y aleja la mente de pensamientos impuros. Estudio constante de la palabra. Que la Biblia no sea solo un libro de lectura, sino un manual de vida. Versículos que recuerden la santidad, la pureza y la fuerza espiritual deben ser tu guía diaria. Ser luz para otros. Cuando un alma ha experimentado la libertad, su testimonio se convierte en faro. Tus palabras, acciones y manera de vivir inspiran a quienes aún luchan. No necesitas predicar formalmente, tu ejemplo cotidiano puede abrir ojos cerrados por la lujuria y la esclavitud del pecado. El Espíritu Santo utiliza la transformación que has vivido para impactar vidas a tu alrededor. Cada persona que ve en ti integridad, paz y gozo en Dios, recibe un mensaje silencioso. La pureza y la libertad son posibles. Recuerda, tu historia de lucha, arrepentimiento y victoria puede salvar almas. El testimonio de un corazón limpio es más poderoso que 1000 sermones. Porque demuestra que Dios no solo perdona, sana, transforma y da esperanza eterna. El alma que mantiene su libertad y brilla como ejemplo no solo camina en victoria, sino que se convierte en instrumento de Dios para guiar a otros hacia la luz. El alma que cae no está perdida, la que se levanta en Dios es invencible. Hemos recorrido un camino difícil, lleno de lucha interna, lágrimas y descubrimiento. Desde la primera caída, pasando por la esclavitud del deseo, hasta el despertar del alma y la reconstrucción de la pureza. La lujuria, ese fuego que parecía irresistible, ya no tiene dominio sobre el corazón que se entrega a Dios. Cada lágrima de arrepentimiento, cada oración sincera, cada elección diaria de pureza se convierte en un ladrillo en el muro de tu libertad espiritual. El perdón de Dios ha llegado, restaurando lo que el pecado quiso destruir. El alma que antes estaba fragmentada, ahora se siente completa. La paz que fluye desde la comunión con Él supera cualquier placer efímero que antes dominaba tu vida. Y lo más maravilloso, tu testimonio puede guiar a otros hacia la luz. Recuerda que la victoria no es ausencia de tentación.
sino fuerza para decir no en cada momento, confianza para regresar cuando caes y fe para caminar con el Espíritu Santo. El camino hacia la pureza es constante, diario, pero cada paso trae gozo, esperanza y libertad. Tu vida puede ser faro para otros. El que lucha y persevera inspira. El que cae y se levanta enseña. El que recibe perdón y se reconstruye muestra la gloria de Dios en acción. No dejes que la oscuridad del pasado defina tu futuro. No permitas que la culpa te paralice. El amor de Dios es más fuerte que cualquier cadena, más grande que cualquier pecado, más eterno que cualquier caída. Hoy puedes elegir ser esclavo del deseo que te destruye, o ser hijo de Dios que camina en libertad y amor. Elige la libertad. Elige la pureza. Elige dejar que Dios transforme tu corazón. Y cuando lo hagas, descubrirás algo increíble. La victoria no es solo tuya, es la victoria de un alma que ha aprendido a caminar con Dios y que ahora puede iluminar la vida de otros. El que confía en el Señor nunca será derrotado. Su amor es luz que rompe toda oscuridad. Gracias por acompañarnos en este recorrido sobre la lujuria, el perdón y la libertad que solo Dios puede dar. Si este video tocó tu corazón, no olvides darle like para apoyar este mensaje. Y si quieres seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe y te inspire a vivir en pureza y libertad, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda, cada paso hacia Dios es un paso hacia la verdadera paz y felicidad. Nos vemos en el próximo video.